Hoy quiero hablarte sobre la desobediencia civil bíblica. Estamos escuchando mucho estos días sobre la desobediencia civil, pero tal vez no tanto sobre la desobediencia civil bíblica. ¿Qué hace que ciertos tipos de desobediencia civil sean bíblicos y otros no bíblicos? Primero quisiera hacer una aclaración en este mensaje para que nadie malinterprete mis palabras. Comenzaré con lo que no estoy diciendo. Por favor, escucha esto antes de enojarte conmigo y enviarme un correo electrónico enojado. Aunque soy estadounidense, mi audiencia y mi contexto es global. La mayoría de los líderes que ven este video no son estadounidenses. La mayoría no vive en los Estados Unidos. Yo trabajo con líderes espirituales en más de 80 naciones en todo el mundo. Por eso, este mensaje puede tener más de 80 aplicaciones diferentes, dependiendo de dónde intente vivirlo. Cuando hablo de desobediencia civil, no es en referencia a las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020, los votos virtuales democráticos o republicanos, o la mayoría de personalidades políticas o sus plataformas partidarias. No hago referencia a lo que estaba en los diferentes noticieros de la semana pasada o esta semana. Este mensaje es teológico, no político. Me niego yo a deshonrar la palabra de Dios usándola como un martillo político partidista. Si bien la buena teología debe tener una aplicación práctica en la vida real, incluida la política, en los próximos minutos, en lugar de sugerir con arrogancia cómo o dónde debe aplicarse estas verdades en su mundo, simplemente presentaré una breve introducción histórica, bíblica y teológica a la desobediencia civil. Oro para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a aplicar este mensaje en nuestro propio contexto único. Cuando miremos nuestro texto en las Escrituras hoy, veremos que los líderes, especialmente los líderes impíos, no son los personajes centrales de la narrativa bíblica. De hecho, en esta historia, el famoso y poderoso rey ni siquiera se menciona por su nombre. Sin embargo, tenemos los nombres de los esclavos insignificantes, desconocidos, anónimos y poco impresionantes que se presentan como los cambiadores del mundo real. Así que, ya sea que seas filipino, estadounidense, chino, sudafricano, ucraniano o de algún otro lugar, quítese los lentes políticos y nacionales durante los próximos minutos y póngase los lentes teológicos, bíblicos y de discipulado mientras intentemos ver el corazón de Dios y la voluntad de Dios, mientras nosotros discutimos la idea de desobediencia civil bíblica. Comencemos por analizar estas tres palabras: desobediencia civil bíblica. En primer lugar, la desobediencia es el rechazo intencional y deliberado de obedecer leyes específicas. No es desobedecer accidentalmente o por ignorancia. No, las ideas clave son intencionales y deliberadas. Cuando la palabra civil se agrega a la desobediencia, significa que la desobediencia debe al menos intentar no ser violenta para ser calificada como civil. Es por eso que la desobediencia civil a menudo se llama protesta pacífica o resistencia no violenta. Por supuesto, cuando hablamos de desobediencia civil y específicamente de desobediencia civil bíblica, civil también significa que la desobediencia en cuestión está dirigida hacia el gobierno civil y generalmente hacia leyes civiles específicas. Entonces, si un niño desobedece a un padre o un empleado desobedece a un jefe o un jugador desobedece a un entrenador, entonces no estamos hablando de desobediencia civil. Cuando agregamos la palabra bíblica, implica que la causa, el motivo y el tipo de acción tomada al menos intenta alinearse con las Escrituras. Si la causa, el motivo y la acción no son compatibles con la enseñanza bíblica, entonces no estamos hablando de desobediencia civil bíblica. Podría ser desobediencia, o podría ser desobediencia civil, pero no desobediencia civil bíblica. Quiero mencionar brevemente 6 ejemplos de desobediencia civil. Desobediencia que incluirán 4 nombres de líderes que son legendarios en el mundo de la desobediencia civil, y 2 son oscuros. Los 4 han tenido actos heroicos, escritos en innumerables libros e incluso publicados en varias películas importantes. Los otros 2 no tienen biografía ni películas sobre ellos, y eso es trágico. Aquí están los 4 defensores más famosos y conocidos de la desobediencia civil en la historia actual.
Mahatma Gandhi fue uno de los abogados indios y nacionalista anticolonial que movilizó la resistencia no violenta, la protesta pacífica y la desobediencia civil con el objetivo de la independencia india del dominio británico que se logró el 15 de agosto de 1947. El trabajo de la vida de Gandhi no solo terminó con el dominio británico en el subcontinente, sino que también inició la caída del Imperio Británico a nivel mundial. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor alemán teólogo y profesor de seminario clandestino en los primeros años del ascenso al poder de Hitler. Bonhoeffer reconoció la necesidad de formar una nueva generación de pastores no racistas para la iglesia confesora que se había negado a jurarle lealtad a Hitler en los años 30. Bonhoeffer y otros líderes espirituales tuvieron muchas oportunidades de huir a Alemania en busca de una mejor estancia, pero en lugar eligieron valientemente caminar por el valle de sombra de muerte. Martin Luther King fue un pastor predicador estadounidense y el rostro y la voz del movimiento estadounidense de derechos civiles en los años 60. Para el Dr. King, la desobediencia civil no era anarquía, sino que en realidad era un respeto por la ley. Esto es lo que él dijo, y lo cito: todo hombre que infringe una ley que la conciencia le dice que es injusto y acepta voluntariamente la pena al permanecer en la cárcel para despertar la conciencia de la comunidad sobre la injusticia de la ley, está expresando en ese momento el mayor respeto por la ley. Dr. King trataba de respetar el Estado de Derecho, desobedeciendo leyes específicas que eran injustas. De manera similar, Nelson Mandela, quien fue un revolucionario, un defensor de la resistencia no violenta, preso político, expresidente de Sudáfrica, hoy sigue siendo un ícono mundial de la libertad. Cuando se le preguntó sobre la protesta pacífica, Mandela dijo: hay muchas personas que sienten que es inútil que sigamos hablando de paz y no violencia contra un gobierno cuya respuesta no solo son ataques salvajes contra un pueblo desarmado e indefenso. Ahora, mientras abogaba apasionadamente por la desobediencia civil, a diferencia de Luther King, Mandela dejaba espacio para la desobediencia violenta estratégica que estaba diseñada principalmente para sabotear la propiedad del gobierno. Él dijo esto: los ataques de la bestia salvaje no pueden evitarse solo con las manos desnudas. Cada uno de ustedes ha oído hablar de Gandhi, Bonhoeffer, King y Mandela en el contexto de la desobediencia civil. Sin embargo, la mayoría no ha oído hablar de los siguientes dos ejemplos de desobediencia civil. Estos dos últimos ejemplos, ambas mujeres pobres, solo tienen un nombre cada una, sin apellido. Su gente había sufrido injusticia y brutalidad de la esclavitud durante 400 años. Lamentablemente, sus nombres no son tan conocidos como Gandhi, Bonhoeffer, King o Mandela, pero estas dos esclavas son igual de heroicas y su desobediencia civil lograda posiblemente sea mayor que la de Gandhi, Bonhoeffer, Luther King o Mandela juntos. Podría pensar que estoy exagerando, pero no lo estoy haciendo. Si hiciera todo lo posible para exagerar los resultados de su desobediencia civil, me quedaría corto. Mientras Gandhi, Bonhoeffer, Luther King y Mandela pudieron enseñarnos mucho sobre desobediencia civil, ahora queremos ver a los pioneros de la desobediencia civil bíblica. Sus historias están registradas en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo del 15 al 22. Y dice: después el faraón, el rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Sifra y Puá: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenlo vivir. Sin embargo, las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir en los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas
israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo el pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas déjenlas con vida. ¿Notaste que en el versículo 15 que la persona más poderosa del mundo no fue mencionada por su nombre? Él solo se llamaba el rey de Egipto. Sin embargo, estas dos esclavas fueron nombradas por nombre, ¿no? Y 3.300 años después todavía estamos diciendo sus nombres: Shifra y Pua. Su nombre es la primera narración de la desobediencia civil en las Escrituras. Y como todas las Escrituras, hay mucho que aprender y aplicar sin importar la situación local. Ahora, quiero centrarme en 5 lecciones de desobediencia civil bíblica en esta historia. Número 1. La desobediencia civil bíblica es una cosa, pero no lo es todo. Si bien algunos defensores de la teología de la liberación tienen un punto sobre la compasión de Dios hacia los marginados, pierden totalmente el punto cuando hacen de la desobediencia civil y la justicia social el punto central. Jesús no era un revolucionario militarista o un anarquista que intentaba quemar el imperio romano. No llamó a sus seguidores a la anarquía violenta. Jesús pagó impuestos a un gobierno romano corrupto. Pablo exhortó a los creyentes romanos en Romanos 13 a estar sujetos a las autoridades gubernamentales. Pablo continuó diciendo que no hay autoridad excepto Dios, y las que existen han sido instituidas por Dios. Ahora, aquí está la conclusión del versículo 2 de Romanos 13. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pagar impuestos y seguir Romanos 13. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino lo que hacen lo que está mal. Pagar impuestos y seguir Romanos 13 es la norma, pero hay ocasiones en las que tenemos que obedecer a Dios en lugar de la autoridad humana, sin importar las consecuencias. Comprender esto es el punto de partida para comprender la desobediencia civil. Punto número 2. La desobediencia civil bíblica tiene sus raíces en el temor de Dios, no en la ira humana. En Éxodo 1, 16, 17 vemos al mandatario del rey de Egipto, dice lo siguiente, ¿no? Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Fue un mandato claro y evidentemente lo desobedecieron de manera intencional. Su motivo fue el temor a Dios, no su odio por sus opresores egipcios. Y vemos en Santiago 1, 19 y 20 algo útil para discernir si estamos participando en desobediencia civil o desobediencia civil bíblica. Esto es lo que dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. En tercer lugar, la desobediencia civil bíblica es recompensada por Dios, pero enfurece a los líderes malvados. En Éxodo 1, 21, 22 dice: por eso Dios fue bueno con las parteras, y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. En estos versículos vemos la bendición de Dios por la desobediencia civil bíblica, pero también vemos la ira humana en retribución. El versículo 22 dice: Faraón ordenó a todo su pueblo, que todos, no solo las parteras, ahora también deberían participar de la matanza. Originalmente, solo las parteras hebreas recibían las órdenes de matar a los bebés varones. Como ilustra nuestra historia, esa ley era fácil de ignorar. Ahora se supone que todos deberían matar a esos bebés varones, no solo las parteras hebreas. Todos están participando, lo que hace que sea mucho más difícil desobedecer esa ley sin consecuencias graves. Punto número 4. La desobediencia civil bíblica es costosa. Gandhi fue asesinado solo un año después de que India lograra su independencia, cuando el 30 de enero de 1948 en Nueva Delhi
Un nacionalista hindú le disparó 3 balas en el pecho a quemarropa y murió instantáneamente. Dietrich Bonhoeffer fue arrestado en 1943 y ahorcado en el 45 por su desobediencia y por su participación en el complot de las Valquirias para asesinar a Hitler. Tenía 39 años cuando murió. Y después de múltiples arrestos y amenazas personales, el Dr. Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee. Nelson Mandela fue arrestado en el 62 y pasó 27 años en prisión. Ahora, como cristianos desarrollados, el Dr. King y el profesor Bonhoeffer estaban definitivamente motivados, informados por el temor de Dios, e hicieron lo que hicieron como para el Señor. Incluso Gandhi, como hindú, fue profundamente influenciado por la vida de Jesús, y la temprana educación metodista de Mandela tuvo una influencia formativa por el resto de su vida. Todos pagaron un alto precio por su papel de liderazgo en la desobediencia civil. Y finalmente, lo más importante, la desobediencia civil bíblica se trata de salvar vidas, no de destruirlas. Recuerde que nuestro texto es una historia sobre parteras pobres, marginadas, que arriesgan sus vidas para salvar la vida de bebés recién nacidos. Humanamente hablando, si Shifra y Puah no hubieran desobedecido las órdenes claras de un rey impío violento, ni Moisés ni su hermano Aarón habrían sobrevivido. 1 millón de esclavos hebreos no hubieran sido liberados. No tendríamos los 10 mandamientos, y por lo demás no tendríamos el resto de la Biblia. Todo eso para decir que la desobediencia civil bíblica importa a lo largo de la historia. Ha sido una herramienta poderosa para el cambio, pero es una espada de doble filo que a menudo ha sido costosa para aquellos que se cruzan con los gobernantes impíos y los regímenes malvados. He compartido comidas con amigos butanenses, chinos, iraníes, y han sido arrestados y encarcelados por negarse a obedecer las leyes injustas. Como Shifra y Puah, como King Bonhoeffer, mis amigos estaban finalmente motivados por el temor a Dios. Vivían para complacer a Dios y no les importaba cuál pudiese ser el costo. Según Éxodo 1:20, Dios los trató bien. Que Dios nos trate bien si obedecemos fielmente su ley, incluso si eso significa que tenemos que desobedecer las leyes de los hombres.